Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días según el horario que nos veáis. Soy Sergio Ruiz, esto es El Universo por Descubrir y hoy en nuestra serie de entrevistas tenemos a un buen amigo, Raúl Sacrés, eh, investigador, periodista y vamos a hablar de un caso que está dando mucho que hablar, valga la redundancia. Vamos a hablar de los abades, pero antes vamos a presentar a Raúl. Raúl, ¿qué tal? Hola, bueno, como dices tú, buenas tardes, buenas noches o buenos días, bueno, en función de cuando vean el vídeo, ¿no? Quizás viene dado Exacto. todo esto. Y vamos a hablar de algo que se dice, ¿no? Que es el accidente aéreo más famoso de España que por lo que se ve nunca existió, ¿no? El caso Abades, ¿no? Sí, yo creo que sí. Los grandes titulares de la prensa que ha recogido en ciertos momentos, a lo mejor lo que pudo ocurrir aquí en Abades, lo tacha así, ¿no? El vuelo que nunca existió, pese a que cantidad de gente, cantidad de testimonios, pudo ver caer una especie de avión. Hay gente que habla de objetos, hay gente que habla de avión, incluso hay gente que habla de una posible avioneta que cayó en aquellas playas, en Tenerife justamente, en la población de Abades, en aquellas playas, donde parece ser, incluso te diré que luego si quieres entramos en matiz, Sí. que por un lado sí que tiene una profundidad de unos 50 metros conforme vas avanzando en lo que sería aquel mar, aquellas Así. playas, pero que de golpe hay como un abismo que baja unos 500 metros de profundidad y ahí realmente Como no un se sabe salto, ¿no, tampoco. Raúl? Un salto, exactamente. Ajá, ajá. Esto es algo que ocurrió en el año 92, si no me equivoco. Ujú. 9 de El, julio. el 9 de julio, es correcto, en el año 92. Y realmente estuvo tapado por los hechos que estaban sucediendo en España en el año 92, que todo lo copaba la famosa Expo y los Juegos Olímpicos. Y no se dio realmente mm, este misterio, no se dio a conocer, bueno, como casi siempre en España, poco se da a conocer, pero no se dio tanto a conocer como debería, ¿no? Dada la importancia de estar involucrado tantos oficinas gubernamentales de la comunidad autónoma canaria, ¿no? Ujú. Es algo Bueno, que creo yo que debería de darse a conocer y por, bueno, aquí te tenemos a ti, que nos estás haciendo un grandísimo trabajo. Y incluso luego pondré al final ese link para que escuchen ese programa de radio que has hecho sobre el caso Abades que aconsejo escuchen a todo el mundo. Pero vamos a entrar. ¿Qué ocurrió realmente el día 9 de julio de 1992, Raúl? Bueno, primero, si quieres, haremos un pequeño matiz realmente de lo que es la población de Abades. Ujú. Fíjate que la población de Abades queda bastante más al norte de lo que sería la isla de Tenerife. Con lo cual, estas playas, esta población es bastante utilizada por la propia gente de Santa Cruz de Tenerife para tener sus propias vacaciones. Es decir, dentro de la propia isla, tener esas propias vacaciones. Con lo Ujú. cual, muchos de los tinerfeños en ese sentido, o de Santa Cruz, acuden a la población de Abades para pasar sus vacaciones evitando ese tumulto de turistas que llegan a Santa Cruz y que esto todos los días del año sabemos que por el clima y demás siempre tiene esa cantidad de turismo. Y bueno, ese 9 de julio lo que ocurre fue que al parecer, en aquel momento, en aquella playa de Abades, porque no puedo decir que ese avión se pudiera ver en ningún otro lugar, de Ujú. golpe surge un avión. Eso por gran parte de testimonios lo están diciendo así. Surge un avión, parece que con un testimonio que también, como has dicho, entra en el programa de radio, entra como en ese retroceso, como en Sí. ese pequeño frenado y acaba, digamos, posándose en el mar, posándose en las playas. Lo curioso es que la cantidad de gente, hay gente que ve cómo cae el avión, hay gente que no ve que cae el avión, hay gente incluso que escucha un enorme estruendo, hay gente que no escucha absolutamente nada. Todo es Hay bastante... infinidad de testimonios entonces. Hay infinidad de testimonios, pero lo curioso es que muy pocos coinciden en los hechos, Oh, Sergio. Esto es todo lo más como curioso. es como el clásico de Hum, ¿no? Que cada uno dice una cosa, ¿no? Claro, lo que sí que sabemos, o sea, lo que tenemos a ciencia cierta por la cantidad de testimonios y las llamadas que se reciben al 112, lo cual acude Guardia Civil, incluye incluso Salvamento Marítimo, es de que algo ha caído al mar, pero no sabemos en realidad qué es lo que ha caído al mar o qué es lo que puede ser. Si puede ser, como algunos testimonios afirman, una especie como de submarino, puede ser una avioneta, puede ser incluso un Boeing, porque aparte hay un militar que Ujú. asegura y dice que lo que ve caer al mar es como un antiguo, no como un antiguo, perdón, como un avión, De como un Boeing Iberia, de ¿no? Era. aquellos de Iberia grandes. Sí, sí. Una pregunta, Raúl. Has dicho que eso cuando escuchando el programa de radio días atrás,
escuché cómo hablabas de ese submarino. ¿Me puedes explicar cómo cae un submarino del cielo? Claro, es que este es el testimonio que supongo que de alguna manera, bajo el revuelo que se puede generar en aquel momento por la supuesta caída de aquel avión, hay una persona además que trabaja ahora mismo en el supermercado de Abades, que es José Luis, que lo tenemos como testimonio porque él, en un momento dado, al escuchar, supongo yo, cierto revuelo, lo que hace es acercarse para ver qué ocurre en las playas de Abades. Hay que reconocer que aquellas playas, si nos damos cuenta o si nos damos una vuelta, incluso podemos actualizarlo con el Google Maps, que podemos darnos una vuelta por lo que sería Bades y ver aquellas playas, es todo bastante llano, es bastante planito, con lo cual el hecho de salir un poco lo que sea a la calle y asomarse, puedes incluso llegar a ver lo que es la playa de Abades. Entonces, él le parece ver algo flotando, lo mismo que puede ver otros testimonios, y la sensación que le da a él de ver aquel objeto flotando, la sensación o el parecer que tiene es que es un submarino. No contento con todo ello, asume que es un submarino y una de sus explicaciones dice, bueno, es un submarino que estaba averiado y que de golpe el estruendo que genera, fíjate lo que te digo, el estruendo que genera lo genera al sumergirse. Pero si los submarinos se identifican por eso, por el silencio. Claro, ahí está la duda. Lo que pasa es que aquel hombre, en cierto momento, supongo yo, como pasa en muchos casos, y sobre todo en estos casos, es que dar una explicación que tenga sentido común, una explicación que tenga un razonamiento lógico. Sí, lo Con que lo siempre cual, se busca, ¿no? lo que busca es, él ve algo posado sobre lo que es el mar que va hundiéndose y a la vez que va hundiéndose que genera un estruendo muy fuerte. Además te voy a decir más, hay un dato que no lo aportamos en radio, pero sí que es cierto que me ha llegado, que los equipos de salvamento, cuando están buscando y recogen ciertos datos de muchos testimonios, lo que sí que escuchan es que el estruendo se genera cuando el supuesto objeto está introducido dentro del mar. Con lo cual tampoco tiene mucho sentido. Yo entiendo que puede explotar un objeto fuera por cualquier ignición, cualquier llama que se pueda producir, pero una vez que está dentro del mar, una vez que está todo lleno de agua, cuanto más suele ser difícil que algo explote, porque además incluso lo que es el agua puede llegar a enfriar cualquier motor que tenga que esté, no sé, pongamos a altas temperaturas. Cualquier cosa que vaya a producirse una ignición, sí, correcto. Raúl, vamos a ver, para ti, ¿cuáles de los testimonios es el que más veracidad te hace llegar? Más veracidad por su contenido, Sí. quizás. Fíjate, además ha vuelto a tener ciertos problemas. Ya tuvo problemas en el año 1992 y quizás ha vuelto a tener problemas a día de hoy con colaboradores, incluso otras emisoras que se han puesto en contacto con él a posteriori, que además incluso me ha dicho que de esta temática no quiere volver a hablar más, porque en su día se le tachó de loco, perdón, se tachó de loco, de que veía alucinaciones y demás. Y encima, para más siempre todavía, justamente con este mismo testimonio, se ha vuelto, digamos, a cebar lo que es un poco lo que es la gente. Con lo cual, y el contenido que tenía, ¿por qué te voy a decir yo que quizás me creo más el testimonio de este hombre? Simplemente es porque cuando yo realizo aquella entrevista, además se puede ver, porque es una entrevista bastante íntima, vamos a llamarlo así. No estábamos en directo en radio, con lo cual la gente se siente un poco más cómoda. Claro. Charlamos un ratito antes y charlamos un ratito después. Y sí que es cierto que él me explica lo que ocurrió y el parecer que él tiene de lo que pudo ocurrir. Claro, sinceramente él está dando una pequeña explicación lógica, o por lo menos quiere entender algo lógico a lo que él pudo ver, porque recibió mucha mofa, recibió mucha crítica, recibió muchos, vamos a ponerlo así, nombres o Sí. motes que no le pueden corresponder con una persona, digamos, normal. Entonces él quiere desquitarse un poco de esa mofa, de esa sátira que está generado sobre él, e intenta buscar una explicación que tenga sentido común, como puede ser aquel hombre del submarino. Quiere dar un sentido común a aquella evidencia que tuvo en el año 1992, pero que, bueno, sí que es cierto que yo sigo en contacto con él, pese a que ha dicho que no quiere saber nada más de medios de comunicación y demás, y que supuestamente me va a pasar ciertos datos que correspondan con la realidad que él cree que puede llegar a ser, que no es otra que puede ser que aquellas gabarras, que son unos barcos con grúa, Sí. en su momento de que depende cómo tengan puestas lo que son las grúas, puede parecer lo que sería o un avión posado directamente en el mar, porque además, fíjate que hace poco, si quieres te lo voy a mostrar por aquí, salió documentado en prensa que, supongo que por aquí se verá el título mejor, Ujú. que lo pone bien claro, que pone cronología qué ocurrió con el avión barco en aguas Canarias minuto a minuto. Aquí lo único que estamos hablando es de una grúa que está el barco, digamos, posado sobre el mar. El remolcador Sí. lo tiene de una manera que parece lo que es cola y parece ser que la sensación que da desde lejos es de que hay un avión que está, digamos, encima del mar o que una grúa o que un barco grúa está remolcando un avión por lo que sería mitad del mar. Pero cabe decir que es complicado porque aquello se hundió. O sea que yo lo siento
en este caso por este testimonio, pero la realidad es que como se hundió aquello, no creo, porque hubieran también datos de que se había hundido aquel barco grúa, cosa que tampoco existe. Claro. Otro testimonio que de los que bien sabes que me gustan a mí es de aquel teniente de infantería, Alonso Dorantes. Sí, sí. ¿Qué nos puede decir sobre esta teoría o sobre este avistamiento que él pudo tener? Porque claro, estamos hablando todo que son teorías de estos testigos. Incluso también hay una familia que iba en coche, también tuvo otro avistamiento que fue algo así como que veía un avión, ¿no? Y tal, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre este del teniente? Mira, el teniente, te diré, hemos estado, piensa que esta investigación lleva más de, o sea, 2, 3 meses en ciernes, es decir, no Claro, es una investigación que lleve 2 días y claro. hemos estado en la búsqueda y captura, sobre todo, de lo que sería todos los testimonios que pudiera haber. Y en este caso el teniente, pues bueno, y siendo militar, pues ya sabes tú que a lo mejor la credibilidad que puede aportar un militar no es la misma que aportan, ¿no? Sí. Pero es curioso, porque para mí tiene tanta validez el camarero de la playa de Abades como el teniente coronel de la Armada Simplemente ya Española. sabes, es en jurisdicciones y tonterías de uniformes, como yo Eh, digo. bueno, pues estuvimos en búsqueda de este señor. Este señor ya no está, ya no se dedica a lo que sería, no está en el ámbito militar. Sí que es cierto que extrajimos los datos para confirmar de que este señor, además lo tratamos también en radio, digamos que en aquella época sí que era militar y que ostentaba el cargo que ostentaba, por lo cual es todo correcto. Ahí no tenemos ningún tipo de duda. Ujú, Nos pusimos en contacto por diferentes vías con él para ujú. poder, bueno, para que dijera lo suyo, ¿no? Para que Sí, claro. comentara su testimonio. En ningún momento recibimos respuesta. El silencio fue la respuesta que obtuvimos en todo momento. Solo decir que ahora mismo está muy cerca, viviendo muy cerca de la capital, que se dedica a política, pero que en este caso se mantiene al margen. Pero sí que es cierto que en aquel día sí que recoge su testimonio. Y no es otro que lo que hemos dicho antes, que él va por esa carretera de Abades, va con su mujer y ve como un avión, y él lo llama así. Además, creo que es el único que dice que, bueno, no, hay varios que comentan que puede tener algo azul y algo blanco. Sí, Él una comenta. raya blanca, ¿no? Y el color azul en el fuselaje, ¿no? Ujú. Sí, hay varios que comentan, ¿eh? El tema del azul y el blanco. Pues Aviaco. es el que ve pasar, digamos, cuando está por la carretera está bordeando lo que sería aquellas playas, ve pasar aquel Boeing, como él dice, ¿no? Aquel Boeing Iberia, esos Boeing Iberia tan grandes que hay, y cómo acaba cayendo y cómo acaba impactando lo que sea en el Pero mar. realmente, si, Raúl, si hubiera caído una aeronave, hablando así de civil, eh, todos hubiéramos visto un gran despliegue, ¿no? De las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solamente de ellos, sino de salvamento, incluso dada la magnitud del evento, ¿no? Es un amerizaje, ¿no? O algo que ha pasado con esa aeronave, ¿no? Supongo yo que hubiera sido mucho más sonado, ¿no? ¿O dónde Bueno, están esos cuerpos? ¿Dónde está esa nave? ¿Por qué no dicen nada los radios controles? Todo esto, ¿no? claro, aquí hay una investigación, ¿eh? O sea, mira, yo me puse en contacto con la Guardia Civil y, bueno, una de las previas, evidentemente, fue una compañera que tenemos allí, Diana, se acercó hasta lo que sería la comandancia de la Guardia Civil, preguntando por el famoso informe, que sí que es luego matizaremos lo que es el famoso Sí. informe, preguntaba por el famoso informe y lo tuvo delante suyo. Aquel informe que hoy en día está cerrado lo tuvo justamente delante. Lo único que tiene son atestados, es decir, solamente son testimonios que Testimonio. recogen lo que pudo ocurrir en aquel lugar. Claro, tú imagínate, la Guardia Civil recibe ciertas llamadas y tal, ¿cierto? La Guardia Civil se presenta en aquel lugar, en aquellas playas de Abades, y empieza a recoger testimonios. Pero evidentemente, viendo lo que es aquellas playas, no se ve absolutamente nada. Claro, acto seguido, ¿qué es lo que hace Guardia Civil? Mientras está recogiendo los testimonios, desde la comandancia se está llamando a las torres de control. Claro. Las torres de control, evidentemente, no han detectado ningún tipo de vuelo, no han detectado ningún tipo de avión. Ni en Los Rodeos ni en Tenerife Norte. Exactamente. En ninguna de ellas contactan con las dos y ninguna de ellas dice, no, no tenemos nada. Siguiente paso es la denuncia de algún avión desaparecido de cualquier compañía que estuviera volando sobre Tenerife en aquel momento. Todas las compañías tenían súper controlados todos los aviones y dónde estaban en todo momento, con lo cual no hay denuncia. Pasado el tiempo incluso, no hay ningún tipo de denuncia de nadie que haya desaparecido en estas circunstancias. Claro, si hablamos de un avión tipo Boeing, hablamos de muchas personas que irían dentro de ese avión. Claro, claro, claro. Entonces, no se puede generar una investigación bajo la afirmación solamente de civiles que han dicho ver. Y, y Raúl, una pregunta. ¿Nadie ha llegado a investigar o a preguntar
en la base aérea de Gran Canaria? Bueno, como sé que el tema militar a ti te gusta, Sergio, tengo que decirte que había en ese momento, en la base militar, evidentemente, y en guardia, habían dos militares justo en el momento que ocurre esta catástrofe, o no catástrofe, o O lo que cosa sea. extraña, podemos llamarlo así. Entonces, esos dos militares que están de guardia y que supuestamente han tenido que ver algo, antes de que llegue incluso prensa, pese a toda la movida que se generó de todo este caso, lo que hace en este caso el ejército español es coger a estos dos soldados, coger a estos dos militares y destinarlos rápidamente a la capital de España. Con lo cual, en el momento que llegan los periodistas, aunque pregunten a los militares, evidentemente no tienen ninguna constancia de que ocurra nada de todo esto. Qué casualidad, ¿no? Yo lo dejo ahí. Ahí están los datos además, porque fíjate que cuando estás hablando con gente de Tenerife, no por mí, porque yo evidentemente de Tenerife no conozco a nadie, vivo en Barcelona, pero sí que hablas con gente de Tenerife y dicen, no, sí, porque yo tengo un amigo que tal o un amigo que cual, con lo cual se aportan ciertos datos que por un lado se desconocían y que no se tenían a ciencia cierta o que no han sido publicados en aquellos pocos artículos que figuran sobre este misterio de Abades. Además, mira, te diré que bueno, voy a decir el nombre porque no importa, porque Sí, además él ha salido también en público, sí. Jesús Trem, Ujú, que también hizo sus colaboraciones con Paco Padrón ujú. en aquel caso de Abades. Sí que es cierto que él tenía un conocido precisamente en el tema militar, porque en aquella época todavía se ve que la mili estaba en apogeo. Sí. Y estaba haciendo lo que es la mili, y él pues le tocaba, digamos, estar en la parte aérea, en la parte de los helicópteros y controlar lo que es la metralleta. Bajo la información de que había caído algún avión o había Correcto. caído algo, un objeto en aquellas playas de Abades, Ujú. lo que hizo ese helicóptero fue dar un par de pasadas por el supuesto lugar donde ocurrió o Sí, donde tuvo seguramente que caer aquel objeto. sería un Bell de estos de los que aparece en la, en la época de Vietnam con una M60 a cargo. Pero, mm, insisto, ¿tenemos alguna noticia, Raúl, del ala 46 de la base aérea de Gando? No. Evidentemente, sí, fíjate lo que te voy a decir. Si la Guardia Civil propiamente, que sería un cargo menor dentro de los militares, digamos más accesibles que los propios militares, yo, evidentemente, lo que te decía de Diana, se va hasta la comandancia y se presenta con un capitán. Además, tengo por aquí apuntado también, porque tengo todo, Sí, el capitán José Elvira, de la comandancia de la Guardia Civil. sí. Y le informa de los atestados, los testimonios, pero que realmente ahí no pudo ocurrir nada. Entonces le hace una invitación formal a participar en el programa. Este señor, pues evidentemente dice, pues bueno, si por explicarlo no pasa nada, evidentemente. La única premisa que hay que hacer aquí es avisar al departamento de prensa de la Guardia Civil, porque un capitán no puede hablar así como así directamente en radio, televisión, en diferentes medios de comunicación. Bueno, pues bajo esta petición de que este señor quería entrar y no le importaba participar en el programa y explicar lo que había pasado en Avades, yo me pongo en contacto con la prensa con prensa de Guardia Civil. Y a los pocos días recibo una llamada de una señorita muy simpática, la cual me dice que, bueno, que no tiene ningún sentido que la Guardia Civil se implique en este caso, porque realmente ellos recogen los atestados, pero que no hay ningún caso. O sea, que no hay caso abierto, ni caso cerrado, ni no hay absoluta... Perdona, espera, un Sí, no te segundito. preocupes, no te preocupes. Que no hay ningún caso abierto, con lo cual es tontería. Entonces, bueno, yo insisto, digo, bueno, aunque sea una tontería, aunque no hay ningún caso abierto, si el capitán José Elvira, que lo conocemos, accede a entrar en radio, yo creo que no había ninguna problemática en que ustedes que lo dejaran hablar. Entonces, bueno, la respuesta fue, como ya la estaba un poco presionando, dice, bueno, no se preocupe, señor Raúl, lo que vamos a hacer es volver a preguntar al capitán y en el caso de que el capitán quiera volver a acceder o quiera acceder y quiera entrar en el programa de radio, no se preocupe porque ya le informaremos. Con lo cual, a día de hoy todavía están pasando unos meses. Hasta el día de hoy no he recibido de esa segunda pregunta si es que sí o es que no. Entiendo que es que no, porque no me han dicho nada. Pero sería muy interesante este detalle del ala 46, de esa torre de control que tiene totalmente vigilada las Islas Canarias, de la base aérea de Gando. Sería muy interesante intentar saber eh, qué opinan, qué tienen ellos, qué nos pueden decir al respecto. Claro, pero Apun- tenemos que pensar esto, que en su día los dos militares de sí, guardia claro, fueron destinados a Madrid. claro, directamente, ¿no? Y lo que te Eh, decía el helicóptero, has de pensar que cuando lo que te quiere decir es esto, yo supongo que tiene que haber un informe militar, pero cuando el piloto pasa por encima de ese lugar siniestrado o ese lugar donde supuestamente cayó el avión, parece ser que los controles y los mandos toman vida propia y empiezan a volverse locos. ¿Se tiene conocimiento de que haya algún punto geomagnético en esa zona?
Claro, esto sería otra vertiente o otra teoría a tocar con la temática de lo que pudo ocurrir en Abades, porque sí que es cierto que se dice, aparte hay muchos escritos, investigaciones de personas antiguamente que hablaban siempre de esos campos magnéticos, esos triángulos de Bermudas, existentes también posiblemente en las Islas Canarias. Sí. Sería algo a tener en cuenta. Bueno, o sea, bien sabemos que Canarias es de por sí misteriosa, ¿no? Y casi atlante, ¿no? Como aquel Mm. que diría, ¿no? Si nos ponemos así en un momento dado. Pero siguiendo con esto, ¿tienes información del equipo ANAGA, de aquella ayuda de emergencia de los buzos que estuvieron en la zona? Ujú. Por suerte o por desgracia, como te he dicho, no se activó ningún protocolo, porque Claro. simplemente lo único que encontraron fue, bueno, pues aquellos testimonios que aseguraban simplemente que algo había caído y de hecho al día siguiente fueron a buscar esos testimonios y los llevaron directamente al cuartelillo para tomarles declaración. Que Ajá. también se corre el rumor de que la gente ahí en la población de Abades, de que la Guardia Civil está detrás y que estuvo arrestando. Por un lado, he podido confirmar que no es que estuviera arrestando, pero sí que es cierto que los llevaron al cuartel de la Guardia Civil para tomarles declaración. Y ese informe famoso de la 151 Comandancia de la Guardia Civil de Ofra, ese famoso informe, ¿qué nos puedes contar de él? Ese famoso informe, yo creo que ha habido mucho investigador que ha dicho que lo tiene en su poder. Que yo tenga constancia, sé que nunca ha salido, por lo menos por vía normal. No ha salido nunca a la comandancia de la Guardia Civil. Y Ujú. cuando ha salido a la comandancia de la Guardia Civil, ha salido para el juzgado de Ofra, como bien has dicho. Sí, Pero no ha llegado ningún acceso, o sea, creo que nadie ha tenido acceso más que a lo mejor como pudo tener Diana en su momento, sí. de tener delante, porque tenía al capitán que lo tenía Sí, justamente. claro, que está Pero allí mismo, físicamente. pero más de ahí no. Además, claro, cuando Diana solicitó audiencia para poder hablar con el capitán, bueno, hablar con el capitán o hablar con la persona que, digamos, que pudiera darle información. Evidentemente, este capitán no tiene por qué tener todos los datos en la cabeza y fue a buscar el expediente físico para poder hablar a la compañera de lo que era el caso. Otra cuestión que me he preguntado escuchando en toda esta magnífica investigación en la cual está llevando a cabo Raúl es esa famosa frase que también se dice alucinación colectiva. Complicado, ¿eh? Yo creo que Complicado, ¿no? no existe en psicología ni en psiquiatría, pero bueno. Eh, Pero saben muy bien que se suele decir en este tipo de avistamientos cuando ha sido masivo, quiero decir, bueno, cuando ha habido más de 10 personas, ¿no? Bueno, voy a rectificar. He dicho que no es conocido, pero sí que es conocido, pero es conocido por diferentes términos. Simplemente es cuando una asociación colectiva es cuando tú y yo estamos en contacto Ujú, y, digamos, lo que yo estoy viendo puedo generar de que tú también lo veas, pero porque te tengo al lado y te estoy diciendo que estoy viendo aquello que a lo mejor no está existiendo. ujú. Pero claro, aquí cogemos testimonios desde la parte del supermercado, desde la parte del bar, La desde detrás de la carretera, montaña de Abades, desde la carretera y desde diferentes lugares que no tienen puntos, o militares. sea, Claro. puntos comunes que te van a decir, estamos viendo aquello, estamos viendo lo otro. Lo curioso es eso, que no hay ningún acercamiento de estos individuos para poder generar, digamos, esa alucinación colectiva que se genera en Abades. Ujú, ujú, ujú. Porque claro, todo cabe indicar, ¿no? Que realmente algo sucedió allí, pero ni oficialmente se sabe, ni hubo una búsqueda, como bien ha dado a conocer, y solamente hay testimonios. Solamente hay testimonios. No hay ninguna base que diga si realmente ocurrió algo allí y a día de hoy no podemos dar a conocer o no nos atrevemos a decir que esto sea un objeto volador no identificado. No estoy relacionando, como bien sabes que se dice ovni, no hay que decirlo siempre como a nivel alienígena, sino realmente como un objeto volador no identificado, ¿no? De hecho, bueno, en el título del programa yo puse esto, Abades OVNI, ¿no? Objeto volador no identificado, Sí, es claro. que... No quiere decir que sea extraterrestre, mucho menos, Correcto. porque también podemos hablar de los temas de los OVNIs, ¿no? Aquellos objetos que emergen y se Objetos sumergen submarinos. en el mar. Y sería mejor de proporciones mucho más reales en ese sentido, porque parece ser que aquel objeto, de alguna manera, entra en el mar y desaparece. Sí, pero explícame que antes en Petit Comité me lo estabas diciendo. Explica la profundidad que tiene aquella zona, Raúl. Bueno, aquella zona es lo que te decía, quizás a lo mejor por eso ese descompás en los controles del propio helicóptero que circunda aquella zona en busca de algún resto, fuel, petróleo, Sí. aceite y demás, pues sí que es cierto que lo que es la playa de Abades tiene una superficie más o menos de una profundidad de unos 50 metros conforme avanza y de buenas a primeras hay como un abismo que cae hasta los 500 metros de profundidad.
donde te diré que incluso ni siquiera submarinos o los buzos tampoco pueden llegar, Claro, pueden, digamos, profundizar a tal profundidad por un tema de la presión. Claro, claro. aquello queda en el escape, aquello se habrá lo que cayó se hundiría justamente en aquello, pero bueno, si se hundiría, podemos decir lo mismo. Aunque solamente fuera un chaleco salvavidas, aunque Subiría a solamente flote. una mancha de aceite, subiría a flote, porque lo que flota, aunque haya 500 metros de profundidad, va a Sube, flotar igualmente. Y cuando sube. hay 500 metros, con más todavía. Pero incluso con más rapidez. Pero dada la presión. Pero Raúl, no se sabe realmente ni nadie se atreve a conjeturar o a decir algo sobre este caso. Bueno, hay investigadores que pueden abarcar diferentes hipótesis y en eso es lo que estamos barajando, esas diferentes hipótesis de lo que podemos creer que puede ocurrir en aquel lugar. Fíjate que Jesús Trem, yo recuerdo la primera entrevista que tengo con Jesús Trem, que estuvo con Paco Padrón en la investigación de aquel caso. Él se dedican digamos, a preguntar en todas las poblaciones de Abades, o sea, alrededores de Abades, Ujú, preguntar si ven algún tipo de objeto, algún tipo de avión que vaya a baja altura, porque claro, un avión, o sea, o cae en picado, o sea, si está sobrevolando Abades, cae en picado así, que no es el caso, porque lo vieron acercándose, y si está acercándose, evidentemente, alguien de la isla, de las diferentes poblaciones, tiene que ver aquel objeto, ujú. con lo cual no ven absolutamente nada. Entonces, toman esa declaración a diferente gente, tanto por norte como por sur, de que sí han visto algún objeto. Y el caso es que nadie ve nada. Entonces, sí que es curioso que hay un comentario que me hace Jesús y es, Raúl, ese avión apareció en un minuto y desapareció en otro minuto. Oh, interesante esa última reflexión, ¿no? Eh, para ti, y para terminar con este tema que mantendremos en el universo por descubrir, la atención puesta sobre esta investigación, magnífica investigación que estás realizando, tan interesante, como bien sabes que me encantan todo el tema este de ovnis. Dos preguntas. Una, ¿sabes si en esa zona, sabemos que las Canarias es una zona por excelencia, ¿no? En avistamientos ovni, incluso OSNIs, ¿no? Como bien has estado comentando. Pero ¿sabes si concretamente en esta zona se suelen dar muchos avistamientos anuales? Bastantes. No hace falta correr demasiado por lo que es las islas. Sí, correcto. Yo creo que cuando tú preguntas, además fíjate que pregunté fuera de micros y a posteriori incluso en micros, el tema de la ufología, el tema de los Ujú, ovnis o de los ovnis, como bien has dicho, ujú, y yo creo que para la mayoría de tinerfeños es algo natural el hecho de poder observar ciertos objetos voladores no identificados por los cielos de las islas. ujú. Es muy curioso y lo tienen asumido y arraigado, digamos, a una forma de vivir incluso. O sea, es como si tú y yo ahora vemos, yo qué sé, alguna anomalía, pero que puede ser muy cotidiana en nuestras vidas, pues para ellos es exactamente lo mismo. Les hablas de ovnis y dicen, sí, aquí Sí, claro, normalmente. lo normal. Fíjate, te voy a dar un detalle, te voy a dar un detalle. Como bien sabes, como miembro de MUFON he estado antes viendo, intentando ver qué tal los avistamientos anuales de este año, del 2016 en las Canarias, y debo de comentarte que ya llevan 98. Malos que se callan, ¿eh? Yo Sí, sí, hablo considero que eso es 98 de poco. los que hayamos podido tener conocimiento y comentarios y testigos, ¿no? 98 avistamientos en las Islas Canarias. Estamos hablando de una zona muy potente en nivel ovni. Y la última pregunta sobre el tema Bades. Para ti, después de esta investigación que estás realizando, ¿qué es el caso Abades? ¿Qué es el Casabades? Mira, una afirmación está clara. Ante cantidad de testimonios, no existe duda de que algo cayó. Ante esa cantidad de testimonios, no cabe ninguna duda de que algo flotó durante unos minutos en el bar de Abades. Y ante esta cantidad de testimonios, no hay ninguna duda que tras aquella flotación de aquel supuesto objeto, se acabó hundiendo incluso con las luces encendidas, tengo que decirte. Eso todos los datos que también debe impresionar a la gente, Sí, puesto que dije, incluso en el programa de radio, hay un piloto, digamos que rectificó de que puede aguantar ciertos minutos, pero cuando la visión es más de ciertos minutos que ven a aquel objeto hundirse con las sí. luces encendidas, estamos hablando de que pasan no solamente unos pocos minutos, sino que pasan bastantes minutos que aquel objeto emite ciertas luces. Con lo cual, ¿qué te voy a decir? Hay una certeza de que algo cayó, algo estuvo flotando en aquel mar y por último terminó hundiéndose. Ujú, Esto es una evidencia. Después tenemos la parte, como tú bien has dicho, de los OSNIs, aquellos objetos voladores que surgen del mar y se ujú, esconden en el mar. ujú.
que por cierto, en aquellas islas son tan comunes de poder observar. Ujú. Por otro lado, tenemos también el famoso el helicóptero militar que te he comentado que pierde los controles cuando sobrevuela justamente en aquel momento y en aquel día, pocas horas después o más tarde, sobrevuela aquel lugar y parece ser que los instrumentos se vuelven locos, algo electromagnético que falla, algo electromagnético como también puede ocurrir en el Triángulo de las Bermudas y como también en muchos casos se han hablado de desapariciones cuanto más extrañas, porque no solamente podemos hablar de desapariciones raras incluso de aviones o barcos a lo mejor que pueda tener directamente por aquella zona, sino también incluso de personas, porque hay gente que está desaparecida, que un día si quieres podemos matizar Sí, con esta temática, que ha desaparecido bastante gente de forma inexplicable. Además, como que incluso, el Triángulo de las Bermudas, claro. claro, claro, entonces se puede barajar diferentes teorías. Por un lado, la temática más ufológica del tema de los ovnis, y a partir de ahí puedes sacar conjeturas de todo, desde el Triángulo de las Bermudas hasta un largo sinfín Una de puerta posibilidades. dimensional, etcétera, etcétera. Correcto. Te voy a hacer un comentario dentro de poco, en unos días lo podrás ver. Acabo de realizar un estudio sobre algo que no se ha hecho nunca, sobre unas bases navales bajo el agua. Esto existe, Pero por parte de los ejércitos. sí. Esto existe. Voy a poner hasta fotos de ello, ¿no? Hasta de esas bases, ¿no? Te vas a sorprender con tantas cosas que he podido encontrar y en ciertos sitios que muchas veces da mucho que pensar, ¿no? Creo que te va a gustar. Lo digo porque puede venir relacionado con el tema OSNI, ¿de acuerdo? Y es muy, muy interesante en cosas que nunca se ha tocado. Y como tú bien sabes que tanto me gusta el tema militar y ufológico, pues voy a darlo a conocer, ¿no? Y ya que te tengo aquí, Raúl, antes de despedir esta grandísima charla que acabo de tener contigo, de esta exposición de este grandísimo caso, que el cual estaremos atentos a esos avances que vayas pudiendo tener. Y antes de dar tus formas de contacto, siempre hago preguntas a todos mis invitados. Y tú no vas a ser menos. Es más, me gustaría mucho escuchar tu opinión. Eh, ya sabes, ¿qué es Roswell para ti? Mira, Esta es hablando una del caso de mis preguntas fetiche. hablando del caso Abades, te puedo decir que es el caso Abades al estilo americano, ¿no? Ajá, ajá. Mira, es el objeto que cae, que en cierto momento, no como en España, hay unas filtraciones por parte incluso del propio ejército, en las cuales deja un poco, ¿no? Entrever. Entrever que lo que ha ocurrido ahí no tiene mucho sentido, que no tiene una explicación cuanto más lógica o perteneciente a lo que es la Tierra. Y mira, a grandes rasgos, como sería en este caso, por ejemplo, en el tema de Abades, de un objeto que supuestamente cae en un lugar donde no debería caer, Sí, donde personas lo están visualizando, sí. testimonios en este caso, y que parece ser que se genera, digamos, pues esto, ¿no? Que hay una investigación previa, posterior, sobre todo también tapada por parte de los militares, que de hecho por eso incluso destinan a aquellos dos militares fuera y hacen pasar el helicóptero y todas estas cosas. Hay una investigación previa, o sea, a posterior, perdón, la cual seguramente que nunca conoceremos o que no nos dan a conocer. ¿Qué pudo ser? No lo sé, pero para que lo investiguen estas entidades tiene que ser algo bastante, cuanto más raro, Importante. porque si saben que es una caída simplemente de un objeto Claro. que ellos están controlando, oye, supongo que si hay cajas negras en los aviones actuales, habrá cajas negras en los prototipos, no creo que dejen Por de supuesto. tenerlas. Eso lo puedes dar por sabido y al 100%. Es una cosa que intentaré hablar con muchos investigadores, a ver si podemos hacer algún día una de estas fantásticas tertulias en las cuales sueles estar invitado y algunas veces me han invitado a mí. Con Cristóbal, Miguel, desde aquí les mando a Iván, Pedro, Francisco, todos ellos les mandamos un saludo. No sé quiénes son, ¿eh? No, Tú ¿verdad que habla, no? pero no. No, no sabe quiénes son. Les mandamos un fuerte abrazo y todo mis respetos y nuestro respeto. Un día quisiera haceros una pregunta a todos. ¿El por qué creéis que los militares están en este tema? ¿Y el por qué no creéis en... no en la casuística ovni, sino en la realidad de los mismos? Me explico. Hay que llegar a un acuerdo de
centrarse un poco y ver si ciertos organismos gubernamentales se gastan un auténtico dineral en ciertas investigaciones, debe de ser por algo. Pero me gustaría conoceros un día de esto y daros a exponer estas preguntas y que me expongáis ustedes vuestras respuestas y vuestros análisis sobre esta pregunta. Eso va a ser muy interesante, Raúl. Piensa, Sergio, que yo siempre digo lo mismo. Yo recuerdo que no tenía edad ni tan siquiera de años 80. Yo nací en el 78, con lo cual, años 80 ni siquiera tenía edad de poder conocer o leer. Y yo recuerdo que mi padre en años 80, que en España fue una época muy convulsa con la temática de la ufología, Sí. había avistamientos por todas partes, Sí. el caso de Rusia, aquel que bajan aquellos seres tan altos y bueno, cantidad de casos. Yo recuerdo perfectamente, sin apenas saber leer, acercarme hasta aquel cajón de la mesita de mi padre, abrir aquel cajón y coger aquellas hojas y empezar a mirar simplemente los dibujos de aquellas Qué bueno. naves y aquellas cosas, aquellas marcas tan extrañas que figuraban y demás. Y a mí me apasionaba ya desde el primer momento, con lo cual se me tiene lo mismo. Yo, para mí, el fenómeno OVNI, para mí existe desde... Podemos Tiempos viajar, inmemorables, podemos viajar decir. en la historia, somos Sí. una máquina del tiempo, viajar en la Sí. historia. Y a partir de aquí es una realidad. ¿De dónde proviene? No lo sabemos, pero evidentemente bajo la tecnología que conocemos actualmente sería posible hoy en día con drones y demás ciertos movimientos, no velocidades, pero sin movimientos, esto es bien cierto, pero claro, a partir de la tecnología actual, no de la tecnología de hace más de 60 o 70, 80 años y anteriores incluso, quiero decir, o sea, Correcto. cuanto más es muy raro. Pero A un partir de ahí- día os daré muchísimos datos y a ver qué podemos hacer. Raúl, dinos tus formas y vías de contacto, por favor. Aparte de que me pasarás el link para poder escuchar el programa de radio, por favor, porque es digno de escuchar. Muchas gracias. Bueno, pues mira, vías de contacto, yo creo que Twitter apenas lo uso, soy bastante patoso en ese sentido. Ya, dime que haga cualquier cosa de irme a la montaña a ver objetos y seguramente que lo haré mejor que manejar Twitter. Pero bueno, también en Twitter se me puede encontrar por Raúl Sacrés, evidentemente Facebook, tres cuartos de lo mismo, y seguramente que en el canal de YouTube pones Raúl Sacrés y también sale, o sea, directamente parece que no, quiero engrandecer el nombre Raúl Sacrés y utilizo todo ello para... No, pero sí que es cierto que poniendo Raúl Sacrés yo creo que se accede a diferentes vías de contacto. Incluso te diré que es sencillo, poniendo en el buscador de Google Raúl Sacrés, incluso en artículos que he ido publicando, que últimamente tengo bastante abandonado, lo que es el tema de artículos y de blogs, simplemente por una temática de tiempo. No Sí. puedo dedicar el tiempo que requiere el tema de la escritura o para poder hacerlo. Imagínate, con el caso de Abades tendría para hacer 8 o 10 páginas directamente con Correcto. testimonios y demás. Y realmente el tiempo es bastante límite en ese sentido, entre programa de radio, colaboraciones que hago que también en YouTube. Incluso este sábado tengo unas conferencias también del tema del misterio en general, ¿no? Sí. Más dedicado al tema de lo paranormal, que no Sí. tanto de la ufología, pero por ejemplo también tengo este sábado, por ejemplo, que viene, tengo unas charlas. Con lo cual, lo que te digo, el tema del tiempo es, aparte de mi trabajo actual, mi trabajo real, Claro. no el de investigador, que no me gusta tampoco que me diga mucho investigador. Yo me considero una persona con la mente inquieta y a partir de ahí yo creo que se me conozca por eso, más que por investigador o no investigador, porque como lo que veo por ahí son tantas cosas que digo, no, yo con esto no me asocio, con lo cual mejor soy persona con la mente inquieta. Mejor, ¿verdad? Estoy muy de acuerdo contigo, Raúl. En mi nombre, te agradezco personalmente en tu presencia aquí con nosotros, esta gran exposición que has hecho. Te invito a esta próxima charla que quiero hacer con todos nuestros amigos para exponer militarmente y exponencialmente de estos divulgadores del misterio que nos den realmente su opinión sobre todo esto que es el tema ufológico. Y te emplazo a ello. Te agradezco enormemente tu presencia y por tu tiempo. Y seguiremos todos tus casos, Raúl. 1000 millones de gracias, de verdad, de corazón. Un placer estar, ya sabes que compartir a mí temática misteriosa me encanta y bueno, encantado de estar aquí, de que podamos explicar este caso que yo creo que merece Muy la pena interesante. que después de tantos años, ¿no? Desde el año 92, que nadie se acuerde o de vez en cuando algún recorte de prensa que alguien pues ponga ese ímpetu en que decir, chicos o señores, aquí ocurrió algo, vamos a saber qué es lo que pasó. Y yo creo que eso es importante. Y muchas gracias y un placer haber estado por aquí. Raúl, 1000 millones de gracias. Y a vosotros, muchas gracias por seguirnos. Y nos vemos en el próximo videoblog, que ya sabéis que no me gusta decir videoprograma.
Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Gracias. Un placer, igualmente.